Retomamos nuestro programa con nuestra sección Mente Sana, que firman cada 2 semanas los profesionales de la Delegación Gaditana del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental. En este caso, su presidente nos acompaña en el plató, Jerónimo Acosta. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Queremos hablar hoy de los trastornos obsesivos compulsivos. Nos rodean en distintos grados. ¿Cuándo podemos decir que se padece un trastorno de este tipo? Bueno, has utilizado una expresión correcta, en distintos grados. Nos rodean en distintos grados porque el trastorno obsesivo compulsivo, igual que prácticamente cualquier trastorno de salud mental, es un continuo, más que es un sí o no. No hay un momento en el que se hace una especie de interruptor que es o sí o no, sino que es un grado, es una asociación en la que en alguna forma todos somos un poquito obsesivos, todos tenemos algún tipo de compulsiones, después podemos hablar de ellas, las conocemos más como manías que como compulsiones, pero en cierta forma todos tenemos. ¿Y cuándo podemos decir que una persona tiene un trastorno? Pues evidentemente cuando incide en su vida diaria, cuando le produce un malestar tal que no puede llevar una vida normal, cuando interfiere en su normal relación con su entorno, cuando la persona se siente mal con ese tipo de ideas que, como podemos hablar ahora, todos tenemos en eso efectivamente que se ha dicho, en un cierto grado, pero cuando esas ideas, que son unas ideas extrañas, son unas ideas raras, que todos podemos tener en algún grado, pero cuando esas ideas son en una intensidad, en una frecuencia o en una situación personal determinada, la persona la puede ver como algo absolutamente inaceptable, como algo absolutamente que no puedo permitir que ese tipo de ideas se den, y entonces empieza a hacer un círculo en el que se termina derivando una situación de malestar para la persona. En ese momento podemos decir que esa persona tiene un trastorno, en este caso obsesivo-compulsivo, ¿no? Entonces la diferenciación entre una manía y un trastorno, la persona va a saber cuál es la diferencia desde el punto de vista que se siente mal. Cuando se sienta mal y le perjudique a su vida diaria, va a ser un trastorno. Una definición, un hecho que diferencia, que caracteriza mucho a las obsesiones. El trastorno obsesivo-compulsivo básicamente tiene 2 elementos. Las obsesiones, que son ideas, no solamente ideas, pensamientos, también imágenes o impulsos a hacer algo determinado. Son ideas, como digo, vamos a resumir como ideas que son intrusivas, la persona las tiene sin querer, le asaltan, por así decirlo, son involuntarias, repetitivas, y que la persona ve como extrañas, ve como inaceptables, y le producen un gran malestar. De manera que la persona hace esfuerzos intensos por no tener, por eliminar esas ideas. Muchos de esos esfuerzos son las compulsiones. Las compulsiones son conductas que se hacen para evitar, para contrarrestar de alguna forma la ansiedad que produce el haber tenido ese tipo de ideas. Entonces, esos son los 2 elementos de este trastorno, las obsesiones y las compulsiones. ¿En qué se diferencian de una manía? Pues evidentemente se diferencian en el grado en que, primero en la intensidad y en la frecuencia, y en el grado en que para la persona son molestas, en el grado en que la persona los ve como algo inaceptable. Probablemente el trastorno obsesivo-compulsivo sea uno de los que la persona que lo padece vive con mayor malestar. Es de los que causan un sufrimiento más duro para la persona, porque la persona ve que eso es inaceptable, ve que eso es extraño. Una persona con algún otro tipo de ansiedad, no se dice a sí misma, yo por qué pienso esto, yo por qué, pero la persona con un trastorno obsesivo-compulsivo es muy frecuente que tenga esa idea de descontrol y de que estos pensamientos no debería de tenerlos, que ella es mala persona por tenerlos, entonces le genera un sufrimiento muy intenso. Esto no ocurre con las manías, ¿eh? Los términos son se viven con más sintonía o con menos sintonía. Las manías no se viven mal. Es más, algunas personas incluso pues hasta las disfrutan en un cierto modo. ¿Es malo entonces tener manía? En absoluto, en absoluto. Ya hemos dicho que esto es una cuestión de grado. El problema es cuando la persona ya no está bien y entiende que eso es algo
que no debería de tener, que es inaceptable y que tiene una culpa por tenerlo, a la vez que hace unos intentos muy serios por evitarlo, pero es que además no lo consigue. Entonces la rueda aumenta, gira y genera mucho sufrimiento. ¿Qué tipos de trastornos de estos podríamos distinguir? Bueno, hay las últimas clasificaciones, se hace un espectro, ¿no?, del trastorno obsesivo-compulsivo, que incluyen pues desde las obsesiones y compulsiones, que son de diversos tipos, podemos luego hablar un poco de ello, pero también incluye otra serie de trastornos relacionados de alguna manera con ellos, ¿no?, como es el trastorno de acumulación, no exactamente el de Diógenes, no exactamente el de Diógenes, que se habla, que es más con personas de una cierta edad y unas ciertas condiciones, pero sí el trastorno de acumulación, personas que sí que es verdad que acumulan cosas sabiendo que no las necesitan, que no les hace falta, pero no pueden resistir ese impulso. Los ciertos trastornos de control de impulsos también de alguna forma están relacionados con el trastorno obsesivo-compulsivo. La tricotilomanía, la manía, vamos a decir, acaba así, ¿no?, de tirarse y arrancarse pelo o de rascarse, y el trastorno dismórfico, de pensar que tengo un defecto corporal, que esos más o menos están relacionados con el trastorno obsesivo-compulsivo. Y dentro del trastorno obsesivo, pues básicamente pues está, según el tipo sobre todo de compulsiones que se tengan, ¿no?, de lavado, de comprobación, de orden, de simetría, en fin, hay que son más describiendo, ¿no?, y por el tipo de obsesiones, ¿no?, el contenido de las obsesiones, que pueden ser de muchos tipos, pues el contenido sexual, ideas de actos sexuales muy inaceptables, de contenidos religiosos, de blasfemos o inaceptables socialmente. Hay mucha definición en función de contenidos, ¿no? Es un poco describir qué contenidos tiene, ¿no? ¿Son trastornos que se tratan y se curan? Son trastornos que se tratan. Curarse, quizás no sea la palabra, pero siempre hacemos yo lo hago casi patológicamente también, ¿no?, esta distinción, porque curarse se refiere siempre a enfermedades, lo hacemos más referido a enfermedades. Nosotros siempre decimos, esto no es una enfermedad, siempre lo tenemos que explicar luego. No significa que la persona que lo tiene no sufra, ya lo acabo de decir, probablemente sea uno de los trastornos que más sufrimiento conllevan para la persona que los padece, pero no es exactamente una enfermedad, con lo cual el término curación, bueno, vamos a utilizarlo en ese sentido, pero con ese matiz, ¿no? Pero evidentemente se superan, sí, se superan, hay tratamientos que ayudan a las personas a superarlo. Cierto que a unas personas le van mejor que a otras, evidentemente, como casi cualquier tratamiento que pongamos en marcha desde la psicología y, bueno, también desde otras ciencias. Pero sí que efectivamente hay básicamente y de siempre dos tipos de tratamiento que son los que funcionan, que además son los recomendados en las guías de tratamientos de salud mental, en las más importantes guías en España y en otros países, en las guías en Inglaterra, que son los tratamientos de exposición con prevención de respuesta, que se llama. Es decir, pues para darnos un poco la idea, antes lo avanzaba, un pensamiento de este tipo genera un malestar en la persona y genera un sentimiento de ansiedad bastante intenso, que se intenta contrarrestar con una serie de conductas que son las compulsiones. Bien, entonces uno de los tratamientos es la exposición a un estímulo que vaya a derivar ese tipo de pensamientos y el impedir que se haga la respuesta, vamos a decir así, ritual para contrarrestarlo, ¿no?, que sería la exposición con prevención de respuestas. Y una serie de técnicas cognitivo-conductual sería más esta exposición, una serie de técnicas cognitivas tendentes a cambiar las formas distorsionadas que se tienen de pensar sobre los pensamientos obsesivos. Pues quizás es la clave. Desde la psicología y desde la psicología cognitiva se aporta sobre todo un modelo de por qué
de por qué ocurre esto, ¿no? Cuando decimos, bueno, vamos a ofrecer una solución, se ofrece esa solución desde un diagnóstico previo de por qué pasa, ¿no? Y una de las claves, si no la clave fundamental, es qué hace la persona cuando tiene un pensamiento inaceptable, un pensamiento intrusivo. Pensamiento intrusivo que, repito, tenemos todos. Todos en algún momento hemos tenido y tenemos pensamientos intrusivos, desde luego. Los tenemos positivos y los tenemos negativos. Es decir, podemos estar a lo mejor tranquilamente y de momento pues nos viene un recuerdo, pero un recuerdo muy agradable, que nos hace lo típico que te digo, oye, ¿de qué te ríes? ¿Por qué te sonríes? Ay, porque me acabo de acordar de tal cosa. ¿Bien? Un pensamiento intrusivo, positivo en este caso, los tenemos, y los tenemos también negativos, pensamientos extraños. Todos sabemos que hemos tenido algún pensamiento, pues ahora pues de hacer una burrada en un momento dado, que esté en un sitio, pues no sé, un grito, ¿Qué ocurre? Que la persona, normalmente, lo que hacemos cuando pensamos eso es decir, luego, qué tontería. Lo gestionamos adecuadamente. Sí, hacemos eso. Qué pamplina, ¿no? Qué tontería estoy aquí y tal. Y ya está, entonces incluso ya luego pues ni te acuerdas de que lo has tenido. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando hacemos una sobrevaloración de ese pensamiento y decimos, uy, ¿qué hago yo pensando esto? Eso explica también que muchas veces los contenidos de las obsesiones están relacionados con la forma de ser de la persona. Por ejemplo, una persona de una moralidad muy estricta pues tiene un pensamiento pues, de contenido sexual. Probablemente una persona con una moralidad más relajada tiene ese mismo pensamiento y no le da la menor importancia. Pues no sé, de ver a alguien de su propio sexo e imaginarse que está pues, teniendo una relación sexual con él. Una persona que tiene una moralidad más relajada, pues, o una idea sexual más relajada, pues no le da importancia, ¿no? O simplemente dice, como hemos dicho antes, desde luego valiente cosa pienso, ¿no? Pero ya está. Una persona con una moralidad muy rígida, cuando tiene un pensamiento, pues se ve como chocado, ¿no? Dice, ¿pero qué hago yo pensando esto? Y entonces los contenidos de las obsesiones muchas veces son, digamos, los menos esperables, ¿no? O una persona muy religiosa, pues que tiene, pues no sé, está viendo, una imagen o tal, y le viene una idea de hacer algo contra esa imagen, o un grito o tal. Una persona que no sea tan religiosa, pues puede no darle la misma importancia, pero esa persona religiosa sí se lo da, y entonces sobrevalora ese pensamiento. Esa idea inicial. Le va a crear un malestar. Y ahí se empieza a crear ese malestar. Y para solucionarlo están siempre los profesionales, que es donde hay que acudir, indudablemente. Sin duda. Como digo, hay procedimientos, hay técnicas que son eficaces, que hay que hacerlas, que hay que trabajar con ellas. No estamos diciendo que sea una cuestión que la persona que ha desarrollado ese trastorno, que además suele ocultarse, suele ser una cuestión que la persona intenta ocultar durante un tiempo, porque ve esa extrañeza, porque sabe que nadie va a entender que tenga ese tipo de ideas, o que haga esas cosas tan extrañas para contrarrestar esas ideas. Oye, puede tener una idea sobre, por ejemplo, pues una idea de contenido sexual o una idea de que le va a pasar algo malo a su familia, y el ritual que hace pues es bajar 3 veces el escalón de una determinada manera y subirlo de una determinada manera. Esa persona sabe que eso no tiene esa relación. No es adecuado, sí. No es adecuado, pero no puede evitarlo. Y lo que desde luego no hace es contarlo. Desde luego no lo cuenta porque sabe que no es algo que entonces vaya a ser... Entonces va peor, ¿no? Claro, es uno de los trastornos que se tardan más en recurrir a un profesional. Desde luego hay que animar a las personas cuando tengan esos problemas. Supongo que hablaremos ahora dentro de un rato de la actividad que vamos a organizar en la próxima semana, pero que está tendente a eso, a dar a conocer, aunque sea un trastorno que sí que es verdad que es conocido, muchas veces es conocido desde pues, vamos a decir, desde el chiste, ¿no? Desde la comedia y tal. Aunque es verdad que tenga ese conocimiento, muchas personas pues no tienen un acercamiento adecuado al conocimiento de este trastorno, y pueden tardar más de lo debido en acudir a un profesional, cuando realmente pues tiene unos tratamientos que son eficaces y que le pueden ayudar
mucho a mejorar. ¿Van a seguir teniendo pensamientos obsesivos, pensamientos inaceptables, pensamientos extraños? Sí, lo van a seguir teniendo. Igual que los tengo yo, lo tenemos todo el mundo en una cierta medida. Hay personas que tendrán más que otros. Lo importante es saber qué hacer cuando tengamos esos pensamientos. Eso es lo que sobre todo se les va a enseñar. Y una de las cosas, que sea un poquito paradójica, es probablemente no tengas que hacer tantas cosas como estás haciendo. Es una de las cosas que hay que enseñar a esa persona, ¿no? ¿Tienen prevista dentro de la programación de actividades que ponen en marcha, que tienen activado todo el año en la Delegación Gaditana del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental, una convocatoria específica sobre este asunto que estamos tratando, sobre los trastornos obsesivo-compulsivos? El próximo 6 de junio, ¿qué es lo que han preparado? Además, suelen ser actividades que abren al público en general, ¿no? Sí. Tenemos muchas actividades abiertas al público en general, con esta idea de información y de sensibilización ante determinados problemas que consideramos que es deber nuestro como profesionales, acercar lo más posible a la población a un mejor conocimiento de estas realidades, ¿no? Y efectivamente el jueves que viene, el día 6, vamos a hacer una proyección de una película relacionada con el trastorno obsesivo-compulsivo. La película se llama Reparto Obsesivo y de alguna forma está hecha la actividad y la película por una asociación, la asociación TOC, en este caso que surge en Granada, y nosotros la hacemos con la asociación de aquí de Cádiz, con TOC GADES, y que surge esta película un poco también como reacción a esas otras películas y demás que, como decíamos antes, se hacen y tratan el problema desde una óptica más de comedia, ¿no? Desde este acercamiento más de comedia, y ellos pues han hecho una película, un corto, mediometraje, de unos 40 minutos más o menos, sobre realidades de este trastorno, y es lo que vamos a proyectar con una proyección, con un debate luego, con un coloquio, y por supuesto están invitados todas las personas que quieran asistir, para tener un acercamiento más realista. Jueves 6 de junio a las 7 de la tarde en la sede del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Es muy llamativo, desde la avenida Juan Carlos I, la sede se ve. Pues muchísimas gracias, Jerónimo, por haber compartido lo recordamos, está efectivamente en la avenida Juan Carlos I, esquina a Avenida Portugal, y sí, es una sede llamativa. Es Juan Carlos I, esquina Avenida Portugal. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos aportado esta información. A vosotros. Señores, muchas gracias por su confianza y su compañía. Volvemos en unos días con más contenidos que esperemos les resulten interesantes. Hasta entonces, sean muy felices.